Bueno, buenas noches nuevamente. Estamos en nuestra clase de Mushar. Estamos estudiando Metzlat Yetzarim. Vamos en el capítulo 6 de Ligencia Serisut. Serisut, en la página 117. Dice así. Vamos a mirar. Estamos hablando acerca estamos acerca de la destrucción gradual de la pereza. Dice, el rey Shlomo dijo, cuando contemplé eso, decidí dedicar mi corazón. Reflexioné sobre el asunto de la pereza y constaté el gran mal que conlleva, ya que es como un veneno que se propaga lentamente por el cuerpo sin que su acción mortal se note hasta que llega la muerte. A eso se refirió lo que concluye, un poco de sueño y entonces tu pobreza llegará como un caminante inesperado. Eso está en la parábola, y tu carencia como un hombre armado. Eso está en la parábola que nos habla del hombre que tiene un campo, se llena de espinos. Se llena de espinos y entonces queda sentado y espera que la maleza le avance. Y ahí viene la última parte del pasaje donde dice, un poco de sueño y entonces tu pobreza llegará como un caminante inesperado y tu carencia como un hombre armado. Ahora, el rey Shlomo nos hace un gran énfasis acerca de la pereza y lo que esto conlleva en la vida espiritual. Vamos a mirar lo que es la incongruencia vital a causa de la pereza. Dice, podemos constatar con nuestros propios ojos que muchas veces el corazón de un individuo ya sabe cuál es su deber espiritual en la vida. Pues le queda claro qué debe hacer para salvar su alma y cuál es su deber hacia su creador. Ahora, aquí hay dos puntos importantes que el Rajal nos hace a nosotros reflexionar. Uno, él habla aquí de dos deberes. Uno, hacia sí mismo, para salvar nuestra alma del pecado, del error en la vida, y otro hacia su creador. Ra Schlanger comenta que el primer caso se refiere a aquellos que siguen el camino espiritual no por convicción de que en él reside la perfección espiritual. O sea, hay personas que pueden de una u otra manera seguir el camino de la vida espiritual, no porque esté convencido de refinarse a sí mismo. O sea, que debe mejorar su conducta, mejorar sus acciones. Tal vez en otras motivaciones, pero la motivación correcta debe ser el mejorarme a mí mismo. O sea, el corregirme. Sino simplemente para evitar el castigo y la destrucción. Es como el estudiante que obedece por miedo, o la persona que obedece por miedo a la consecuencia, mas no por conciencia. El segundo se refiere a quienes han comprendido que el camino espiritual es lo que conduce al Creador. O sea, que la vida de la observancia de los principios espirituales que Akadosh Baruj Hu nos dejó en la Sagrada Torah para judíos y no ágidas, es el camino que me conduce a Akadosh Baruj Hu. ¿Cómo me acerco yo a Dios? ¿Qué es acercarse a Dios? La gente, escuchamos conceptos como esto. Debemos estar más cerca de Dios. Debemos acercarnos a Akadosh Baruj Hu. ¿Cómo me acerco? ¿Dónde vive Dios? ¿Dónde está Dios para acercarme a Él? Yo me acerco a una persona, eso lo puedo entender, pero ¿cómo me acerco a Dios? Eso sabio nos enseña y el Ranjal nos dice que acercarnos a Hakadosh Baruj Hu es acercarnos a través de la obediencia a sus instrucciones. O sea que una persona que diga, yo estoy cerca de Dios, pero nunca obedece nada de lo que Hakadosh Baruj Hu dice, pues es un chiste de buen gusto, de mal gusto tal vez. El primer camino es llamado Shelon Ishma. Shelon Ishma, no por sí mismo. El segundo es Lishma, o sea, por decisión propia, por conciencia. Ahora, los individuos que obedecen solo por miedo o por sí mismo, es lo que el Ranjal nos dijo
en el capítulo 4, del 2 al 4, donde nos señala las diferentes motivaciones que tienen las personas para acercarse a Akadosh Baruj Hu. Unos porque han desarrollado su mente, otros por miedo, otros porque las masas le guían. Ah, si todos van para allá, yo voy para allá. Entonces, yo recuerdo una vez, cuando llegamos al aeropuerto de Nueva York, mi esposa me hace una pregunta y me dice, ¿y ahora para dónde vamos? Y le dije, no sé, sigamos a la gente, sigamos a la mayoría. Pues ellos van a ir al mismo lugar donde nosotros necesitamos llegar. Entonces, como yo no sé dónde queda y vos tampoco, sigamos a la mayoría de la gente. Ellos nos conducirán al lugar donde están las maletas. Hay gente que sigue porque la mayoría sigue, pero no porque tiene convicción propia. Otros porque tienen un interés en el honor que van a recibir, etcétera, etcétera. ¿Cuál motivación guía a la persona? Depende si lo hace por conciencia o no por conciencia. Se llama Shelo Lishma o Lishma. O sea, ¿lo hago por motivación propia o no lo hago por motivación propia? Sigue explicando el Ranjal. Dice, pero aún así lo descuida. O sea, hacerlo por, sí, por salvar su alma o por servir al Creador. Pero aún así lo descuida, pero no porque no reconozca que es un deber, ni tampoco por alguna otra razón en particular. Dijimos que una persona, el corazón de un individuo ya sabe cuál es su deber espiritual en la vida y puede que le quede claro, como ya dijimos, qué debe hacer para salvar su alma y cuál es su deber hacia el Creador, pero no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque lo descuida. Pero no porque no reconozca que sea un deber, ni tampoco por alguna otra razón en particular, sino simplemente a causa de su pesada flojera que lo domina. Y aquí dijimos en la clase anterior, hace 8 días, no hablamos acerca de una flojera de no trabajar, hacer una actividad física. Hay gente que puede ser un burro para el trabajo. Impresionante. Pero para la vida espiritual, para buscar a Dios, para conocer de su voluntad, le da de todo. A eso se refiere el Ranjal cuando dice una pesada flojera para buscar la vida espiritual. ¿Cuál es la responsabilidad del hombre en la casa? Llevar la vida espiritual, liderar la vida espiritual. ¿Cuál es la responsabilidad de la mujer? Hacer de su casa un ambiente sagrado, un ambiente espiritual. Pero muchas veces la carga pesada, ¿qué es esa carga pesada? Cuando hay mucho materialismo en la vida de una persona, cuando se está involucrado en muchas actitudes y acciones que implican que su mente se cargue de tanta impureza, de tanta conceptos y de tanta energía negativa, hace que la persona para ver una película está despierta, pero para hablar y tratar de conocer un principio de Dios, se duerme. Lo que hacemos acá, por ejemplo, y vosotros que asistís a la clase, es un esfuerzo para poder escuchar acerca de cómo mejorarme a mí mismo. ¿Qué nos dice el Ranjal en cuanto a crecer espiritualmente y cómo hacerlo? Ahí estamos combatiendo esa flojera, pero el Ranjal nos dice que lo que hace que una persona no crezca en el deber hacia sí, hacia sí mismo y hacia nuestro Creador, bendito es su nombre, es por el hecho de la flojera que tenemos. Ese individuo suele decirse, primero comeré un poco, dormiré un poco, me cuesta trabajo salir de mi cama,
Ya me quité mi ropa, ¿cómo he de volver a ponérmela? Es un pasaje que nos está citando de Shir Hashirin, Cantar de los Cantares 5:3. Ahora, ¿qué significa? Ya me quité la ropa. Haga de cuenta cuando alguien llega a la casa, ya se ha bañado, ya se ha cambiado, tiene la pijama y de repente dicen, ¿salimos? No, ya me cambié, ya me bañé, estoy en pijama, ya no salgo de mi cama. Pero aquí eh, es algo simbólico la forma de hablar, de decir, me he quitado la ropa. Ya que me quité la ropa, ¿cómo he de volver a ponérmela? La ropa se refiere al camino de Hakadosh Baruj Hu. Ya me quité los mandamientos. En otras palabras, la persona se alejó de Dios. Quiere vivir su vida quitándose la ropa de dignidad para ponerse otras ropas más cómodas que no requieren tanto protocolo, sino ropa de pecado. Ropas de actitudes y comportamientos donde no entre la instrucción de Dios a decirle que eso es incorrecto. Entonces, dice Ranjal, la flojera hace que la persona se permita una cosa, se permita otra, y se permita otra, y después diga, ¿cómo voy a volver a ponerme la ropa de la obediencia hacia Hakadosh Baruj Hu? Quiero hacer lo que yo quiero. El sol está muy fuerte, hay demasiado frío, está lloviendo, o cualquier otra de esas justificaciones y excusas que llenan las bocas de los flojos. O sea, se refiere a todas las excusas de los pero que podemos colocar para servir a Hakadosh Baruj Hu, para tomar un libro y leer sobre lo que los sabios nos enseñan frente a lo que es la bodá. Abodá significa el servicio a Hakadosh Baruj Hu. Y mientras tanto, el estudio de la toire, la que corresponde para cada uno, y la labor espiritual son descuidados. Y el ser humano abandona a su creador. El ser humano abandona a su creador. Esta frase parece describir el proceso degenerativo ocasionado por la pereza. Miren lo que nos dice el Rajal. Primero se descuida el estudio de la toire, o sea, de las instrucciones de Hakadosh Baruj Hu. ¿Cómo debo mejorar? Es muy difícil cuando una persona quiere mejorar en la vida y él no toma la autonomía o la responsabilidad sobre su propia vida. Es como una pareja cuando de repente no decide crecer. Posiblemente una sugerencia, una orientación hoy le ayuda en algo, pero si mañana esa pareja no decide crecer en su orientación, crecer como persona, crecer como hombre, crecer como mujer, madurar en la vida, es como un niño que siempre está haciendo pelatunas y mamá diciéndole, siéntate, párate, no hagas esto, pero él no toma la iniciativa porque no ha madurado. La única forma es a través del conocimiento, a través del estudio. Esta mañana, Abul Hashem, Hakadosh Baruj Hu nos permitió dar una conferencia a unos jóvenes que, man, nos pasamos el tiempo y ninguno me dijo que se había acabado el tiempo. Y les dije, ¿por qué no me dijeron que se acabó el tiempo? Y digo, estaba muy buena esta conferencia. ¿Cómo entender por qué el vacío del conocimiento lleva a una conducta degenerativa y conflictiva que empieza a manifestarse después de los 13, 14, 15 años en los jóvenes? Después de la verdad, todavía lo haremos, si así nos lo permite Hakadosh Baruj Hu. El descuido del estudio de las instrucciones de Hakadosh Baruj Hu a causa de la pereza. Eso, como segundo punto, conduce a descuidar el servicio a Dios y el desarrollo personal. Una persona que no lee, una persona que no se interesa por su vida, una persona que no quiere crecer en la vida, decrece. Podemos crecer en cuerpo, pero no en mente. El desarrollo personal es la abodá. Abodá significa el servicio a Hakadosh Baruj Hu. Ahora, la palabra para idolatría es abodázara. ¿Qué es abodázara? Servicio extraño. ¿Qué es un servicio extraño?
es un desarrollo personal que no es el correcto. Me dieron unas instrucciones, pero el hombre se inventó otras y decidió hacer otras. Es un servicio extraño. Como ser humano debes comportarte de esta manera, pero de repente estás haciendo cosas que no son correctas. Finalmente la persona llega a abandonar completamente a Dios. Pues ya nada la incita a formar en forma directa y personal a fomentar su relación con el Creador. Cuando una persona no experimenta el servicio a Hakadosh Baruj Hu, podrá de palabra decir que ama y conoce a Dios, pero nunca ha servido. Quien nunca, por ejemplo, se ha puesto las botas de militar, pues ¿cómo puede decir que es sentirse militar? Cuando nunca nadie ha experimentado una vida de instrucciones por Hakadosh Baruj Hu, ¿cómo puede decir que ama a Dios? Yo recuerdo en el colegio había un muchacho, un compañero, él tenía sus locuras, ¿no? Y entonces me decía, mira, ¿tú ves a esa chica que está allá? Le dije, sí, ella es mi novia. Oh, qué bien. ¿Hace cuánto es su novia? Bueno, no lo sé. ¿Cómo así que no lo sabes? Que es que hay un problema. Ella no sabe que yo soy su novia. Y bueno, déjate de tonterías, ¿eh? Pero era la forma de decir, ella es mi novia. El problema es que ella no sabe que yo soy su novia. ¿Cómo puede alguien amar a una persona a la cual no se acerca y no le conoce y no camina con esa persona? Los esposos se llegan a amar por las experiencias que viven juntos. Los escuadras de soldados llegan a quererse por las experiencias que juntos comparten. Así pasa en todo grupo. Por eso a las empresas se le llama la familia tal, la familia tal, la familia tal, una comunidad. Solo la gente cuando está con otros y viven experiencias, se resbalan, caen, se levantan, etcétera, etcétera. Esas experiencias le llevan a compartir situaciones que le llevan a conocerse mutuamente. Y eso le lleva a amarse. Así es con Hakadosh Baruj Hu. La gente puede decir, yo amo a Dios, yo amo a Dios. ¿Qué es amar a Dios? ¿Por qué le amas a Dios? Ah, bueno, yo amo a mi esposa, yo amo a mi esposo. ¿Por qué? Porque le conoces, ¿eh? Porque caminas con él, con ella, etcétera, etcétera. A mis hijos, a mis padres, etcétera, etcétera. Por lo tanto, termina abandonando el Creador, porque ya no siente una relación con él. A esto se refirió el rey Shlomo Amelech, el rey, cuando dijo, debido a la pereza, el techo se derrumba y por culpa de manos flojas, la casa goteará. Por causa de la flojera, el techo se derrumba. ¿Qué es el techo? La vida de la persona. ¿Cuál es mi techo? Por eso tenemos una yarmulka, nosotros, ¿eh? Akadosh Baruj Hu está por encima de nosotros. ¿Cuál es mi techo? ¿Cuál es mi punto de referencia en la vida? ¿Cuál es mi contenido? ¿Cuál es mi vida como tal? ¿En qué me sustento? ¿En qué me baso? ¿Cuál es mi base? ¿Cuál es mi contenido? ¿Eh? Por lo tanto, el techo se derrumba y por culpa de las manos flojas, las acciones no correctas, entonces la casa empezará a gotear y a arruinar la casa por dentro, o sea, la vida de la persona, porque no se preocupó en mejorar sus acciones. Esa ira, esa actitud arrogante, esa actitud pendenciera, esa actitud chismosa, esa actitud inmoral, esa actitud malgeniada, esa actitud terca, soberbia, necia, etcétera, etcétera. El punto no es equivocarnos en la vida. De hecho, nos equivocamos. Muchos nos equivocamos. Yo esta semana he perdido y he ganado cosas. He perdido algunas, ay Dios mío, y he ganado otras, Buri Hashem. Pero yo tengo un dicho que dice, uno nunca pierde. La compañera no podía entenderme eso y siempre dijo que yo le caí mal. Hasta que un día se dignó en preguntarme,
una compañera de estudio. Dijo, mira, tú me caes mal por esa frase. Dije, ¿cuál? Tú nunca pierdes. Ah, le dije, sí, nunca. Yo gano empate, pero nunca pierdo. Bueno, me caes mal por eso, me dijo, pero decime por qué. ¿Qué significa esa frase? Yo, bueno, ¿hace cuánto te caigo mal? No, hace meses. Bueno, deberías haberlo preguntado antes para evitarte todos esos sentimientos que solo te afectan a ti, ¿eh? Pero la explicación es la siguiente. Si cometo un error, ¿qué debo hacer? Reflexionar sobre él. Sacar las enseñanzas para la vida, madurar y crecer en conciencia. Cuando hago eso, entonces gané. Perdí, es que cometí un error. Y mañana vuelve y cometas el mismo error. Porque no hay peor tonto aquel que tropieza con la misma piedra 2 veces. Entonces, si has tropezado 2, 3, 4 veces con la misma piedra, y peor aún, 10, 15, 20, 30 años. A veces hay personas así. ¿Cuál es tu problema ahora? ¿Cuál fue hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años? Y no has cambiado. Oye, te has muerto en el camino entonces. Los animales aprenden por la experiencia. Y de esa manera aprenden. El ser humano tenemos libre albedrío porque tenemos que reflexionar. Si no reflexionamos, no estamos creciendo. Entonces, pero si siempre reflexionamos, dicen los sabios, si un sadik hoy peca, no dude de él a la mañana, ya se habrá arrepentido. Pero si un necio y un tonto se equivoca, mañana volverá a tropezar con la misma piedra. Y pasado mañana también. Oye, ¿por qué mi hogar no funciona? Hace 20 años no funciona bien mi hogar, hace 10 años no funciona bien. No puedes pretender tener cambios, ver cosas distintas si no haces cosas distintas. Si no haces cambios en la vida. ¿Y cómo vas a hacer cambios? Si no es porque sabes el cambio que debes hacer. ¿Y cómo lo sabes si no estudias? ¿Y cómo crees que amas a Dios y le obedeces a Dios si no le conoces? Si no lees las instrucciones, si no las escuchas, etcétera, etcétera, etcétera. Las excusas de la pereza. Pero si preguntas al perezoso la razón de su indolencia, o sea, de no sentir, dice que hoy en día la mayoría de jóvenes son indolentes. No sienten el dolor ajeno, ni se compadecen por ellos mismos. La peor egoísmo que se tiene es que una persona no tenga misericordia por sí mismo, no tenga bondad por sí mismo. Te responderá citándote muchas afirmaciones de sabios talmúdicos o versículos de la Biblia, de la Escritura o alegando argumentos lógicos que en su descarriada opinión le justifican aligerarse la carga y quedarse en la comodidad de su indolencia. Pero no se da cuenta de que esas justificaciones y motivos no se originan en su proceso racional de pensamiento, sino en su propia pereza, en su propia flojera. Son justificaciones. Aquí el Ranjal dice algo similar a lo que ya había afirmado en el capítulo 3. 5. Respecto de aquellos individuos que están dominados por la oscuridad del materialismo. Ese deseo desenfrenado por el materialismo. Que no les importa vender la mamá o lo que sea. Porque no hay otra cosa que les haga aligerar los pasos en la vida, sino el materialismo. Pero nunca Dios. ¿Cuál es la razón? ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Qué nos hace correr la vida? Ellos trabajan, nosotros también trabajamos. Ellos ganan, nosotros también ganamos. Ellos pierden, nosotros también perdemos. Ellos invierten, nosotros invertimos. Ellos comen, nosotros no comemos. ¿Cuál es la diferencia entonces? La motivación de ellos y la motivación de nosotros. Que no solo carecen de una visión objetiva que les permita ver el mal que está delante suyo, sino que además piensan que serán capaces de esgrimir pruebas lógicas, evidencias concretas que apoyen sus ideas negativas y erróneas opiniones. En ambos casos, allá la causa de la naturaleza material y aquí debido a la pereza
la persona deja de que su mente sea influenciada a tal punto que ya no puede razonar correctamente y darse cuenta de la verdad que debe sobreponerse con firmeza a sus instintos y deficiencias naturales, con el fin de desarrollarse espiritualmente. Las deficiencias naturales debemos enfrentarlas siempre con fuerza. Debemos saber que no debemos sacar excusas y saber que la actitud que está hoy en día propagando le va a cobrar factura más adelante. Le va a cobrar factura en el matrimonio, le va a cobrar factura en la vida como padres, le va a cobrar factura en la vida en general. Ahora, tanto su mente como su razón son influenciados por esas justificaciones falsas, a tal grado que ya no es capaz de escuchar las advertencias de sabios, ni de hombres de conciencia correcta. Uno tiene que tener una conciencia correcta en la vida. Hay personas que pueden tener una conciencia incorrecta, pueden tener un amor enfermo, una bondad falsa. De hecho, si no se tienen las instrucciones de Dios, el amor puede ser falso. Un amor enfermo, una bondad falsa, una verdad que no es verdad, pero que la persona cree que es una verdad. Sobre esta situación, el rey Shlomo solía advertir: el perezoso es más sabio ante sus propios ojos que 7 consejeros reales. Eso está en Mishlei, Proverbios 26:16. Pues su pereza no le permite tomar en consideración las palabras de aquellos que lo amonestan. Y en vez de eso piensa que todos ellos se equivocan y son tontos y que solo él es inteligente. Debe saber que hay una importantísima regla en la virtud de la abstinencia. Aquí el rajal abstinencia se refiere a retenerse a hacer el mal, a saber decir no. Ya demostrada por la experiencia nos lleva a madurar en la vida. Pero el tonto no madura. ¿Por qué no madura? Y no asume responsabilidad porque nunca reflexiona sobre los errores para aprender en la vida. No hay una persona que tropiece con la misma piedra 2 veces, sino un tonto. Y si uno tiene tontería, debe alejarse de esa tontería. Si no lo sé, entonces debo dejarme amonestar para madurar y aprender. Toda práctica lenitiva, o sea, indulgente, necesita ser examinada cuando se da mucha permisividad sobre sí mismo. Los sabios dicen que la persona alcohólica o la persona que es drogadicta o tiene algún vicio, tiene mucha bondad hacia sí mismo, muy lenitiva, muy permisiva, se permite muchas cosas. De repente miro un poquito por acá, miro un poquito por allá. ¿Qué de malo tiene mirar una mujer que no sea mi esposa? ¿Qué de malo tiene mirar un hombre que no sea mi esposo con otros ojos? Un poquito por aquí, un poquito por allá, ¿eso qué tiene de malo? No me voy a hacer nada malo. ¿Qué tal si probamos por aquí o probamos por allá? Una sonrisa con una mujer que no sea mi esposa. De repente salgo con una o salgo con la otra. No voy a hacer nada malo. Una permisividad nada más. Una pequeña canita al aire. ¿Qué de malo puede ser, eh? Robarse 1,000 pesitos de mi papá o de mi mamá. ¿Qué malo es eso? Le robo esto al jefe, tiene mucho dinero. Le robo esto a mi esposo, a mi esposa. Y peor, la persona se roba a sí mismo, perdiendo el tiempo en tonterías en la vida, alimentando de basura a la mente. Necesita ser examinada, sopesar si eso que estamos haciendo, qué beneficio va a traer. Pues aunque es posible que se trate de una práctica recta y adecuada, es bastante probable que se trate de una excusa y una estratagema de la inclinación negativa. Y es por eso que debe ser sometida a muchos análisis y exámenes. Y si pasa todos los exámenes, entonces de seguro se trata de algo bueno. A veces podemos creer que hacemos cosas buenas, pero son una excusa que simplemente va a llevar a algo no positivo.
Por ejemplo, un hombre que va a visitar a una mujer en un lugar imprudente, en un sitio imprudente, o es que me hago amigo de ella porque quiero conquistarla para Dios o para ti mismo, o viceversa. Se tiene que tener prudencia en esto y en muchos aspectos más de la vida, que se piensa y se cree que se hace lo correcto. Apoyar, por ejemplo, una persona inadecuada, darle dinero, estoy haciendo algo correcto, aparentemente. Termino con esto. El Talmud nos dice que hay una idolatría, se llama Marculis. Esa idolatría consistía en tirarle piedras al ídolo. Una persona novata podría decir, eso es idolatría, cojámoslo a piedra, lo estoy echando piedra. Y resulta que así se adoraba. A veces se puede pensar que se le echa piedras a algo, y resulta que es la manera de poder cometer un error, pero pensar que se está haciendo algo correcto. Solo a través del ejercicio de la reflexión podemos aprender de acuerdo a la instrucción de Hakadosh Baruj Hu, si es correcto o incorrecto. Pero solo no me la puedo inventar. Tengo que aprender a escuchar una amonestación, aprender a ser correcto y aprender a ser hombre en la vida y a ser mujer en la vida. Para las damas. Dentro de 8 días terminamos, creo, este capítulo, el capítulo 6, la necesidad del esfuerzo personal. Terminamos, y comenzamos el capítulo 7. Vamos a seguir una serie de preguntas. Voy a parar la grabación. Espero que hayamos aprendido y que Hashem nos ayude todos los días a mejorar en este aspecto de la diligencia con Hakadosh Baruj Hu, la vida espiritual. O duran le quito que le dan esto y